Buenos días a todas y a todos. Un gran abrazo y los mejores deseos para este 2023 que recién comienza junto con las esperadas vacaciones de verano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y como siempre no dejen de participar del sorteo de libros que en esta oportunidad llega con 4 packs de los siguientes títulos que ya vemos precisamente en pantalla. En la sombra del príncipe Harry, una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes, vida contemplativa de Byung-Chul Han, la autopista Lincoln de Amor Towles y los crímenes de la academia de Louis Bayard. Recuerden que al comienzo de esta transmisión vieron en sus pantallas un código QR para acceder al formulario de inscripción, que además estaremos compartiendo en el chat. Así que no olviden quedarse hasta el momento del sorteo si es que quieren ganarse uno de estos increíbles packs. Y como ya es un rito entre nosotros, para comenzar la revisión de los títulos de este primer mes del año, dejamos con ustedes a nuestra directora editorial, Melanie Yesh. Muy buenos días, Melanie. Buenos días, Diana. Buenos días a todos y todas y todes. Me da muchísimo gusto iniciar este año editorial con muy buenas novedades. Siempre, ustedes saben, nuestro objetivo número 1 es publicar libros de calidad. Y van a ver cómo a partir de ahora hasta diciembre del próximo año vamos a tener libros de la mejor calidad y de emocionantes, muy bien escritos y para todos los públicos que vamos a tener en nuestro plan de novedades. Antes que nada, me gustaría agradecerles toda la ayuda y contribuciones y trabajo profesional que ustedes han hecho con nuestros libros en 2022. Para todos es muy conocido que ha sido un año difícil en lo político, en lo económico, pero nosotros hemos logrado todos los objetivos gracias también al trabajo acucioso que ustedes hacen día a día en sus librerías para hablar de nuestros libros y para guiar a los lectores para encontrar aquello que ellos quieren leer mes a mes. En 2023 vamos a iniciar con, voy a comentarles en realidad muy pocos, algunos títulos del plan internacional, porque son bastantes y todos excelentes. Uno de ellos es el que se está presentando ahora, hace media hora, a través de la pantalla de Megavisión. Ustedes saben, hoy es el día que se publica internacionalmente En la sombra del príncipe Harry. Es un libro destinado a convertirse en un bestseller por sobre todo la franqueza y la honestidad con que el príncipe afronta y habla sobre los problemas de la corona británica, nada menos. Así que ese libro sale hoy, ya lo tienen en sus librerías, lo liberamos y está Megavisión hablando con Marcela Escobar, nuestra editora, para dar a conocer esto a una amplia audiencia. Tenemos otros libros muy interesantes en el plan internacional, como una nueva edición de la autobiografía del yogi Paramahansa Yogananda. Si no la han leído, es un clásico de creación y de formación de un sabio de las sabidurías orientales, que además fue la persona que trajo toda esta sabiduría en el siglo XX, a mediados del siglo XX a Estados Unidos, o antes incluso a Estados Unidos. Un libro bellísimo que hoy tiene una edición bajo el sello Vergara. Meditaciones de cine de Quentin Tarantino, lo mejor que hay del séptimo arte. También tenemos una novedad de Byung-Chul Han, el gran filósofo coreano-alemán, titulado Vida Contemplativa, y una obra que me atrevo a pedirles que por favor no se pierdan esa lectura. Es una obra maestra, se llama Hierba, de la coreana Gendry Kim. Es una novela gráfica que podemos situar junto a Maus y a Satrapi Persépolis, su obra Persépolis, y es la historia de una esclava sexual que fue la historia de muchas niñas, incluso coreanas y chinas, que fueron esclavizadas por el imperio, por el ejército imperial japonés. Una obra magnífica, desgarradora, pero también muy liberadora en tanto le da la voz a una de estas víctimas. Y voy a saludar brevemente a los autores que hoy nos acompañan y que ellos mismos les presentarán sus novedades. Está con nosotros nada menos que José Ignacio Valenzuela, el Chascas, amigo de la casa, gran escritor, que va a hablar sobre su novela Gente como uno.
También nos acompaña en esta ocasión Ariel Florencia Richards, que presenta su primera novela titulada Inacabada, bajo el sello Alfaguara, en la que se pregunta si en algún momento concluye la experiencia del tránsito de género. Es una obra valiente, profunda, donde realiza muchas reflexiones con delicadeza sobre el tránsito de género, que si bien leemos y el lector literario bien leerá, nos aportará a todos una buena parte de reflexión, de pensamiento y también de amplitud de nuestras propias vidas. Estoy muy orgullosa de que Ariel esté dentro del catálogo de Penguin Random House. En otro ámbito nos acompañan dos profesionales, periodistas muy destacados bolivianos, Raúl Peñaranda y Robert Brockman, que han investigado durante un tiempo largo la historia de Mauricio Hochschild. Él es el llamado Schindler de Bolivia, un hombre, un magnate minero que llegó a salvar nada menos que a 20.000 judíos del holocausto alemán. Es la historia que no se conoce fuera de Bolivia y que ahora publicamos a nivel latinoamericano. También ustedes tendrán la oportunidad de ver aquí a dos Wattpad chilenas, las más destacadas Wattpad chilenas, de esa plataforma de la que han surgido las novelas juveniles más leídas en los últimos años, Javiera Paz y Violeta Boyd. Estará con nosotros Elizabeth Carmona, la creadora del Perro Chocolo. El Perro Chocolo es un fenómeno con millones y millones de seguidores entre los prelectores chilenos. De ella hemos publicado 12 títulos para estos chicos que todavía no han aprendido a leer. Y ella hoy nos entrega su primer libro para los niños de entre 8 a 12 años que ya saben leer, y protagonizado esta vez por una niña llamada Lily Ryan. Y por último, Fabián Rivas, gran ilustrador, autor de obras infantiles, quienes nos trae un libro de actividades para que los niños no estén pegados en sus iPhones durante 2 meses en sus tiempos de vacación. Así que estoy muy contenta, los dejo con ellos y que disfruten. Vamos a tener un año espectacular. Muchas gracias por toda la ayuda y los dejo con nuestro querido Patricio Madrid. Chao. Chao, Melanie, muchas gracias. Y tal como tú dices, efectivamente traemos un año cargadísimo de sorpresas, así que vamos a comenzar a revisarlas, pero primero no dejen de descargar en el código que están viendo en pantalla, el código QR, cargar el catálogo de novedades de enero, que vamos a comenzar a revisar, y no dejen de registrarlo en sus celulares para acceder a todos los títulos de este mes, que son muchísimos y por supuesto dirigidos a todos los públicos. Y partimos con el que podríamos llamar que es el lanzamiento mundial de la temporada. Llevamos semanas escuchando noticias, filtraciones de sus contenidos, tintas de muchas páginas, chorros de tinta en los diarios, muchos minutos de televisión y de radio dedicados a hablar de este título que desde hoy comienza a estar disponible en todo el planeta y por supuesto en nuestro país. Aquí yo ya tengo la edición de En la sombra, las esperadas memorias del príncipe Harry, el duque de Sussex, que llegan bajo el sello Plaza y Janés. Son más de 500 páginas, 557 páginas, si no me equivoco, que a partir de hoy día ya están disponibles en todo el mundo y que también ustedes comenzarán a recibir, si ya no lo hicieron ayer, durante el día de hoy o los próximos días, para que ya puedan tenerlo a la venta. Es un relato que nos transporta de inmediato a una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX. 2 niños, 2 príncipes, caminando detrás del féretro de su madre, mientras el mundo contempla la escena con pesar y con horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante. En el caso de Harry, esta es por fin esa historia, un libro que esperamos sea uno de los grandes éxitos del verano en nuestro país, En la sombra del príncipe Harry. Y cambiamos de tema ahora porque también con tintes de autobiografía, pero en el terreno de la ficción, los invito a conocer la historia de Mauricio y Ginny, un matrimonio que vive en Estados Unidos y que ya están listos para consolidar su familia con la llegada de una hija. Sin embargo, el proceso no será tan fácil. Los prejuicios al tratarse de una pareja del mismo sexo y las dificultades pondrán a prueba no solo su deseo de ser padres, sino también su relación como pareja. Esa es la trama de Gente como yo, la nueva novela de nuestro querido autor José Ignacio Chacas Valenzuela, que nos llega por el sello Suma. Una historia que aborda temas tan contemporáneos y contingentes como el matrimonio homosexual,
adopción homoparental y el embarazo subrogado. Hoy día tenemos acompañándonos para hablar de este libro a José Ignacio. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos Ahí días. sí, Ahí ¿cómo estoy, ahí está? estoy. Ahí está, perfecto, perfecto. Oye, muchas gracias. Sabemos que estás en vacaciones en Francia y que te estás haciendo un espacio ahí con tu familia para acompañarnos. Así que hablemos de gente como yo. Un libro te decía recién antes que saliéramos, que comenzáramos esta transmisión, que yo ya voy ya en la página 120, que está entretenidísimo. Hablemos. Y hay una discusión aquí entre Jimmy y Mauricio, que un poco da el sentido a todo, a todo lo que les ocurre a ellos, porque ellos quieren ser padres y se encuentran Mauricio. con esta, y Mauricio, y se encuentran con este conflicto de que la sociedad en realidad tan moderna y tan abiertamente y tan inclusiva no lo es. Y la pregunta es, ¿qué piensa el mundo de gente como nosotros? ¿No? Pues, bueno, exactamente, y esa es una pregunta que yo, que yo en lo personal me vengo haciendo hace muchos años, y en mi caso, la literatura a mí siempre me ha servido para tocar precisamente los temas que me incomodan. En general, te diría yo, Pato, que yo nunca he escrito de algo que me gusta. Yo siempre escribo de algo que no me gusta, de esa piedra en el zapato que me hace pelear solo en la ducha todas las mañanas, que a veces me descubro peleando solo por algo, y cuando me descubro peleando solo, me doy cuenta que tengo un tema que se está amasando dentro de mi cabeza y es un tema que de alguna manera tengo que sacarme de encima. Y para mí, sacarme de encima un tema es sentarme a escribir. Y efectivamente, este es un tema que me estaba rondando hace mucho tiempo. Yo siempre he querido ser papá, hace muchos años. Obviamente, hace 15 años atrás era otro mundo, era prácticamente imposible soñar siquiera con eso. Pero yo vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo y llegó un momento donde por fin las leyes parecían estar a mi favor. Y entonces tuve la posibilidad de casarme y no solamente eso, se dio la posibilidad entonces de empezar a ser papá o soñar con algo más concreto como ser padre. Y ahí empezó lo que yo creo que ha sido un calvario terrible. Fue un calvario terrible porque vino el choque muy brutal de esta sociedad que se abría a las minorías, una sociedad que se hacía inclusiva, se hacía de arcoíris, se pintaba de todos los colores, pero en la práctica me empecé a dar cuenta que las instituciones, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, en Estados Unidos y también en Europa, por muy arcoíris que se pintaran, seguían conservando esa, esa estructura totalmente prejuiciosa y de rechazo finalmente a una pareja o a una, más que una pareja, a una familia distinta, a una familia diferente. Y ese fue entonces, en lo personal, fue un tema que me empezó a afectar muchísimo a mí, a mi marido. Fueron años, fueron casi 4 años de esto. Y mi única manera, mi única forma de liberar ese tema, de una manera de hacer las paces con ese tema, fue empezar a escribirlo. Así que gente como yo, es una novela que tiene tintes autobiográficos, no porque a los personajes les pasen las cosas que me pasaron a mí, que yo espero que no me pasen nunca, porque como buena novela y como buen melodramático que yo soy en la vida, le puse intensidad al asunto, pero sí digamos que los personajes transitan por los estados de ánimo por los cuales mi marido y yo transitamos durante 4 años. Y digamos que tenía la investigación hecha, completa para esta novela. Sí, y uno la lee como te digo, yo la recomiendo muchísimo porque se lee además como son tus series, uno empieza y no quiere terminar y quiere seguir avanzando. Y uno ve estos personajes, sobre todo a Jimmy, que es bueno, los dos en el fondo que luchan por ser padres, que tratan de ver las distintas opciones. Y un poco tú lo decías, ¿no? Recién, uno se da cuenta que en realidad aparentemente hay una mayor apertura, pero en la práctica todo se vuelve complejo, las emociones van y vienen, y se ponen en tela de juicio muchas cosas, y ellos se cuestionan además a sí mismos un poco de si finalmente están o no capacitados, si cumplen o no los requisitos que la sociedad espera que deben tener los padres adoptivos, y los padres adoptivos en general, pero también los padres las parejas del mismo sexo que quieren ser padres. Hay un fuerte cuestionamiento también
a lo que la sociedad por un lado pregona, pero que en la práctica está ocurriendo, en temas tan contemporáneos como decíamos recién, como el tema de la adopción homoparental, que está vigente en Estados Unidos, también en Chile, pero que a la hora de ejecutarse no resulta tan fácil. No, y te hacen sentir, obviamente que vales menos, te hace sentir que no vas a ser un buen padre, desde el momento que a una pareja del mismo sexo, ya sea de hombres o de mujeres, tienes que tomar, en Estados Unidos al menos, 14 cursos, tienes que pasar de curso. Tiene una trabajadora social que va a tu casa, nosotros fueron 14 veces a nuestra casa, nos revisaban debajo de la cama, me revisaban los closets. Entonces es una sensación, tú empiezas a dudar de ti mismo en un momento, empiezas a decir, bueno, ¿qué van a encontrar adentro de mi closet que podría provocar el hecho de que yo sea un mal padre? ¿Qué puede haber debajo de mi cama que pueda evitar que ese informe social que se va a hacer salga positivo? Y obviamente cuando esto se reproduce y se reproduce y se repite a lo largo de los años, tú empiezas a sentir que obviamente hay tanto cuestionamiento, hay tanto trabajo emocional, hay tanto trabajo de neuronas en torno al proceso de tener un hijo, que se va perdiendo un poco el principal ingrediente que tendría que tener este proceso, que es el amor, que son las ganas puras de querer ser padre y poder darle a un niño o a una niña un futuro mucho mejor del que va a tener, que finalmente de eso se trata simplemente. Efectivamente, de esto es gente como yo, es una historia de amor de dos personas que quieren armar una familia, que tienen un proyecto, y de la vicisitud y las dificultades, porque no es fácil que lo logren. Es una historia además universal, por mucho que sean dos personas del mismo sexo, una historia que apela a todas las familias, a todas las personas que tienen ese deseo de formar una familia. Son dos seres humanos queriendo ser padres. Es eso. Sí. Es una historia de almas. Que además, Pato, tú decías, lo dijiste en un momento, hablaste de las series, y no es menor ese comentario, porque gente como yo le escribí casi al mismo tiempo que escribía Quién mató a Sara, y por eso gente como yo tiene 10 capítulos. Lo mismo que la primera temporada de Quién mató a Sara también tiene 10 capítulos, y le apliqué a la estructura de gente como yo, estructura de serie. Entonces los capítulos duran más o menos como media hora cada capítulo. Todos los capítulos tienen un golpe final muy poderoso, con un giro muy inesperado al final de cada capítulo, para que la gente salte directamente al siguiente. Así es. Y yo voy en el 5, que se titula solo tienes 10 segundos para salir de mi casa. Chan, Así chan. que está, chan, chan. Oye, este va a serie también, ¿no? Bueno, no se supone que yo diga esto, pero... parte de un proyecto, parte de un proyecto de audiolibro. De audiolibro primero, ¿no? Exactamente. Ahora lo tenemos en formato físico. Y es muy probable que haga todo el recorrido. Es muy probable que haga todo el recorrido. Porque, como te digo, está escrito un poco de esa manera. Sí, es atrapante, entretenidísimo, tú empatizas con ellos, sufres con ellos, te enojas con ellos, cuando ves, digamos, esta sociedad que por un lado tiene un discurso, pero en la práctica tiene otro. ¿Posibilidades de tenerte luego en Chile, José Ignacio, para hacer promoción de este libro? Están todas las conversaciones hechas para que yo vaya en abril, por ahí para el día del libro, para esa época. Así que espérenme, porque hace mucho tiempo que no voy. Más del que quisiera. Exacto, tenemos muchas ganas de tenerte en Chile, de poder hablar de este libro, de tus libros anteriores también, pero sobre todo de tenerte aquí, poder hacer actividades con los libreros. Te agradecemos muchísimo estos minutos, José Ignacio, sé que estás ahí de vacaciones con tu familia en Francia. Mucho éxito con gente como yo, ultra recomendadísima. Muchas gracias, y gracias de verdad a todos los libreros, porque mucha gente siempre me manda fotos o de mis libros o cosas, y sé el cariño con el cual tratan a esos hijos que dejo repartidos por Chile también. Así, un abrazo grande y nos estamos viendo. Que estés bien. Por supuesto, nos vemos hasta prontito. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Y seguimos en nuestro país, ya lo decía Melanie al comienzo, porque estamos felices de presentar a la siguiente autora nacional que se incorpora al catálogo de Alfaguara. Es Ariel Florencia Richard, que nos presenta Inacabada, una novela brillante y delicada sobre el tránsito de género
y sobre la pregunta de si concluye en algún momento la experiencia de ese tránsito. En esta novela, a partir de su propia experiencia, Ariel construye un relato sobre lo que significa ese camino, tanto en lo íntimo como en lo familiar. Un profundo e íntimo proceso de transformación que implica dejarse morir y renacer. Es un gusto saludar esta mañana a Ariel. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿bien y tú? Bien, oye, estamos felices, un gusto conversar contigo, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Me leí tu novela, me la leí, se lo comentaba a Paz y a Melanie, es una novela íntima, preciosa además, escrita con mucha emoción y eso se percibe. Y en el prólogo, que es un prólogo que yo recomiendo muchísimo que la lean, el prólogo que ha escrito Ariel es un prólogo precioso, además, muy íntimo, muy honesto. En el prólogo tú dices, ¿no?, que esta novela un poco es un ejercicio de varios escritos hasta llegar a este, y ese es un concepto que está presente en toda la historia, que es el del tránsito, efectivamente, ¿no? ¿Cuántas vueltas les diste para llegar a Inacabada? Porque uno lee la novela y en realidad uno dice esto, bueno, eso es otra pregunta, pero partamos con esta. Esto fue un proceso largo el de escribir Inacabada. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por la oportunidad, porque en verdad creo que los libreros son demasiado importantes, por lo menos en mi vida han sido fundamentales para descubrir autoras y autores nuevos. O sea, de hecho, como mi gran autora favorita, que es la Maggie Nelson, me la súper recomendó un librero y si no hubiera sido por él jamás hubiera llegado a ella. Así que valoro mucho el espacio de diálogo que se abre entre lectoras y libreros. Así que para mí un honor en verdad estar acá. Y después con lo que me preguntaba, cacha que esta novela la escribí en pandemia, entonces como que, y a mí me alteró mucho que la producción cultural global y chilena omitiera la pandemia, es como si de repente la serie, un poco lo que estaba hablando el Chascas antes, era como si nunca hubiera pasado la pandemia. Y en verdad creo que la experiencia del confinamiento, esos 2 años que estuvimos, por lo menos para mí, en la casa, fueron muy marcadores y no los podemos omitir. Entonces como que la escritura de esta novela fue en pandemia, y en ese sentido fue una escritura larga, silenciosa, solitaria, pero hay algo en la novela que recoge eso, porque la novela se trata de la imposibilidad de diálogo que hay entre una madre y una hija. Entonces ellas se quedan, de alguna forma, involuntaria, confinadas a la pieza de un hotel, ¿ya? Entonces, me pareció que esa idea de dos mujeres que tenían que hablarse, sí o sí, tenían que ponerse al día con las cosas que estaban pendientes, recogía lo que nos pasó un poco en pandemia, que fue estar en 4 paredes, digamos, como si vivíamos con nuestras parejas, tener que ver a nuestras parejas todo el día, si vivíamos con nuestra familia, tener que estar con... Entonces, como que esa energía concentrada que vivimos en pandemia, de alguna forma, la recogió la novela, que como decías tú, sí tuvo varias versiones, fue súper como editada, y lo interesante es que trabajé siempre en el mismo manuscrito, no es como que tenía Inacabada 1, Inacabada 2, Inacabada 3, sino que de hecho tuvieron distintos títulos, tuvieron distintos órdenes, pero siempre los trabajé sin control de cambios en el mismo Word. Entonces iban desapareciendo esas versiones. Entonces nada, fue un proceso pandémico, te diría, como de escritura. Y tú lo mencionabas recién, esta historia de Juana, Juana y su madre M, que emprenden un viaje a Nueva York a propósito de una conferencia que va a dar Juana. Juana está en su proceso de tránsito y tiene esta necesidad de contarle a su madre lo que ella está viviendo, percibe en su madre también que hay cosas que a ella no le terminan de procesar, de cuajar como madre, pero hay silencios constantes, tú lo dices, están en una habitación por razones que están en la novela, están atrapadas involuntariamente en esa habitación. Juana quiere buscar el momento, pero no lo encuentra, y en ese momento van y vienen los recuerdos. Y aquí hay efectivamente, es una novela del tránsito de género, pero es un tránsito además emocional, un tránsito íntimo, un tránsito de Juana como mujer, pero también un tránsito de familia, de hija, de madre. Cuéntanos un poco de ese que está súper bien retratado en toda la novela, es difícil de explicar, pero está súper bien retratado, y un poco también abre las puertas a que todo el mundo entienda también y comprenda de alguna manera lo que es el tránsito, ¿no? Lo que es el tránsito de género, que es un proceso que finalmente, y tal como dice la novela, parece que nunca termina, ¿no?
Evidentemente, y las mujeres trans, que es mi caso, por más que tengamos una dificultad, digamos, y que seamos súper bienvenidas en el mundo, o a grandes rasgos en el mundo feminista y todo, jamás vamos a poder experimentar lo que es ser una madre, o sea, tener un hijo, ¿sabéis? Parir. No vamos a poder tener eso. Entonces, ese es un dolor, yo creo, con el que cargamos las mujeres transgénero, ¿ya? De no poder parir. Y en ese sentido, como a medida que yo me iba acercando a lo que significa ser mujer, más claramente iba viendo que esa posibilidad, un poco también en la línea de lo que pensaba el Chascas también, la posibilidad de ellos también tiene que ver con una adopción, no hay un útero, ¿cachai? Y la figura de la maternidad es la figura, yo creo, de la vulnerabilidad máxima, a través de una madre pasa la vida, ¿ya? Entonces, me parecía que era muy interesante pensar el tránsito de género de una mujer transgénero en relación a la maternidad, ¿ya? Es el espacio al cual ella no va a poder acceder nunca, por lo menos a través de un útero, ¿ya? O sea, descontando, digamos, la adopción, digamos, o las hijas elegidas que una podría tener. Entonces, los temas que tenía que conversar con su mamá no solamente tienen que ver con el tránsito, sino que tienen que ver con ser mujer y con ser hija, que no es cualquier lugar. Yo fui, antes de ser hija de mi mamá, fui hijo de mi mamá y experimenté la vida como hijo de una manera muy distinta a como la estoy experimentando ahora de ser hija. ¿Sabéis? Ser hijo a veces tiene unos privilegios, tiene unos costos, pero me doy cuenta que la cuestión es muy distinta al interior de la estructura familiar. Entonces me interesaba un montón reflexionar sobre cómo son los tipos de relaciones madre-hija también, sobre los que se ha escrito desde siempre, digamos, un tema antiquísimo e inagotable, te diría. Y el tránsito también tiene esa cosa de no terminar, digamos. O sea, como a mí siempre me dicen como, ya estáis lista, entonces ya eres mujer, como ya te salieron las pechugas. Y yo como, no, el tránsito empieza, pero no termina, digamos, en el sentido en que se activa, pero no tiene un fin. ¿Qué sé yo como en qué me voy a transformar? No quiero decir que voy a seguir cambiando de género, pero en el fondo, qué sé yo cuál va a ser el efecto que van a tener ni las hormonas ni la experiencia de ser mujer transgénero en esta vida en 3 años más. No lo sé. Entonces, no se da por terminado un tránsito. De la misma manera que tampoco se dan por terminadas muchas cosas. O sea, hay cosas que quedan inconclusas en la vida que son también súper interesantes de observar. Sí, y lo dice Juana en algunas partes, o la narradora, hay que dejarse morir para renacer, ¿no? Y Juana tiene que estar en este proceso de dejarse morir para verse, para identificarse, para autoconocerse y luego poder salir al mundo y estar segura. El libro además está cruzado con muchas reflexiones y comentarios sobre artes visuales, sobre pintura, que es precioso además. Y además de tú te detienes en lo inacabado también, y la cantidad de pintura. A los que les gusta la pintura y el arte visual van a disfrutar mucho también esta novela, porque hay mucha información también sobre eso que uno desconoce, y sobre, de alguna manera decirlo, como todo el arte y la cultura está plagada de cosas inacabadas, ¿no? O de elementos, de objetos inacabados también. Sí. Sí, qué interesante la cuestión, o sea, la cosa del inacabado es un estado como muy interesante de observar, porque supuestamente cuando nosotros vamos a un museo, vemos una obra de arte que nos encanta, el artista le puso un punto final a esa obra, dijo está lista. Pero ¿qué pasa si observamos las obras de arte antes de eso? De las cuales hay muchas, digamos, en el fondo por ejemplo, cuando se muere Picasso, hay todas unas obras que el legado de Picasso no sabe si declararlas que son obras terminadas, obras en proceso o bocetos, que hay todo como, es como si fuera una orilla, ¿no es cierto? Viste que los griegos tienen como 15 palabras para decirle orilla a la orilla del mar. Acá es lo mismo, ¿cuándo empieza y cuándo termina una obra? Y eso es muy interesante de observar, como metáfora de todo, digamos, como metáfora de procesos que pueden ser súper largos, no solamente en el mundo del arte, sino que como, ¿qué significa empezar algo? ¿Qué significa terminarlo? ¿Qué significa estar pensándolo? Y en ese sentido me pareció que el concepto inacabada recogía mucho esa inquietud, esa cosa como imprecisa. A mí de repente, por ejemplo, en la calle como que no saben cómo tratarme, señor, señora, como, y esa cosa, esa zona gris la encuentro muy interesante porque siento que habla mucho de la época que estamos viviendo, ¿sabí? En la que el lenguaje se está repensando, en la que los géneros se están repensando, entonces como que lo inacabado servía mucho para hablar digamos, no solamente del proceso transgénero, sino que el proceso histórico que estamos viviendo también con el lenguaje, te digo. Así es, un lenguaje que además es muy importante en la novela, esta necesidad de llevar al lenguaje, ¿no? De que pareciera ser que mientras no se dice, mientras no se pronuncia, mientras no se nombra, no existe, puede estar ahí flotando, pero es necesario decirlo, ponerle un nombre, y eso es un poco el camino que
en el que acompañamos en este relato a Juana y también un poco a su mamá. Sí, total. Sí. Ariel, yo te quiero agradecer. ¿Quieres decir algo, por favor? Ahí te No, interrumpí. en verdad quiero decir que los libreros son lo máximo, que gracias si es que hay algún librero que alguna vez me recomendó un libro, porque en verdad encuentro que esas sugerencias, como, yo siento que son como que un poco como que te lean el aura, es como, me tinca que te va a gustar este libro, y es como, señor, usted no me conoce, pero le adjuntan. Entonces, como que, nada, quería celebrar el oficio librero, me siento muy privilegiada de ser parte de este encuentro, ojalá que les guste la novela, y gracias a la Melanie por la oportunidad que creyó siempre en el proyecto, y a ti, Pato, también por haber visto espacios de encuentro. No, muchísimas gracias a ti, se lo comentaba Paz Balmaceda, tu editora también. Una gran novela, súper recomendada, inacabada, aborda un tema, además tú lo decías, un tema, al igual que la novela Chactas, temas que hoy día están en la mesa, temas que hay que temas de los que hay que informarse y educarse, y de alguna manera Inacabada también nos abre esa posibilidad, ¿no? De estar en la piel, o al menos acercarnos a lo que significa el tránsito hoy día. Querida Ariel, muchísimas gracias, un gusto tenerte en el catálogo de Alfaguara, y me imagino que va a estar disponible por si aquí nuestros amigos libreros o libreras quieren hacer alguna actividad, invitarte a alguna cosita acá en el verano, ¿no? A mí eso es lo que más me gusta, como que, bueno, uno de los objetivos de Inacabada era entender que el tránsito, al igual que cualquier cambio, no se hace en solitario. Nada cambia si uno está sola. Siempre el cambio es en relación a otro y es una fuerza que se activa en la medida que dos fuerzas la hacen andar. Creo que eso también refleja mucho lo que está pasando en el país. Entonces, el espacio de encuentro con las libreras y libreros y también con los lectores y lectores, para mí es clave. Así que nada, voy a estar feliz ahí de ir a encontrarme con todas las potenciales lectoras que tenga la novela. Absolutamente. Muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos esta mañana y bienvenida de nuevo al catálogo de Alfaguara y Penguin. Un abrazo, que estés bien. Chao. Gracias, Pato. Y de Chile, y de esta conversación que hemos tenido con Chasca y luego con Ariel, nos vamos a Bolivia, porque los destacados periodistas de investigación de ese país, Raúl Peñaranda y Robert Brockman, publican en Aguilar el libro Escape a los Andes, la historia de Mauricio Hochschild, el Schindler boliviano, un empresario minero de origen judío-alemán y uno de los hombres más acaudalados de su tiempo en América. Su sede central estuvo en Chile, la fuente de su riqueza en Bolivia, y abrió oficinas en Perú y Argentina. Gracias a él, que movió recursos y su influencia política, cerca de 20.000 judíos provenientes de Europa llegaron a Bolivia desde fines de los años 30 escapando del Holocausto. Un hombre del que poco se conoce en nuestro país, con sus claros y oscuros, pero que fue uno de los empresarios más importantes y polémicos del continente. Esta mañana nos acompañan desde Bolivia Raúl y Robert, no sé si Robert ya está conectado, para hablar de este libro. Raúl, Robert, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, qué gusto, querido Patricio, estar en esta reunión. Te mando un abrazo a la distancia. Hola, un Raúl, abrazo también desde aquí, Melanie, Patricio, queridos amigos a todos y todas. Hola, un abrazo. Ustedes están en La Paz, ¿no? Estamos en La Paz. En La Paz. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué Mauricio Hochschild es un personaje tan poco conocido? A lo mejor muy conocido en Bolivia, pero poco conocido en Argentina, incluso en Chile, en los otros países donde él tuvo negocio, donde tuvo influencia, siendo un personaje tan relevante para su época, ¿no? Es la primera pregunta que les lanzo. Excelente, gracias. Si me permite, Robert, yo empiezo. Es un personaje relativamente desconocido también en Bolivia. Eso es algo interesante, pese a que fue un empresario tan importante en la primera mitad del siglo XX en Bolivia, luego se fue a Chile a terminar sus negocios hasta el final de su vida, y en Chile continuó después de que se le nacionalizan las minas aquí en Bolivia el año 52. También fue un personaje relativamente desconocido en Bolivia, y sobre todo su faceta de que es lo que abre el libro, el Schindler de Bolivia, de salvar a judíos del Holocausto, incluso después tener una influencia para que después de la guerra siguieran llegando otras familias judías a Bolivia, porque él en ese momento no informaba de lo que hacía. Digamos, esa es una de las facetas más interesantes de Hochschild, una persona, como tú lo has dicho, Patricio, con claroscuros. En el libro también está retratado las partes no tan agradables de su personalidad, pero tenía una importante, digamos, como mérito. Dedicó buena parte de sus recursos, de su vida, para salvar a otras vidas, a otros seres humanos,
pero lo hizo sin informar de lo que estaba haciendo. Incluso las propias familias judías que llegaban a Bolivia no sabían que había sido Hochschild el que había logrado que tuvieran un pasaporte, o que tuvieran una visa, o que tuvieran un pasaje, y que incluso los que llegaban acá, Hochschild creó una especie de fundación, digamos, para favorecerlos y para darles ayuda económica, y ni ahí sabían que Hochschild estaba detrás de eso. Entonces, esa es una de las explicaciones de que por qué es una historia desconocida. Nosotros hemos tenido que ir incluso, digamos, que, no sé si casi contra la voluntad de Hochschild de que se supieran estas cosas en vida. Es un libro que se lee como una novela de todas estas familias. El libro está ambientado mucho en Europa, porque allí es donde están las familias emprendiendo un viaje que esperan salvarse del nazismo para llegar a Bolivia. Mucho está escrito, por supuesto, también en Chile, porque llegan a Arica. Arica es un centro importante, digamos, en nuestro libro, porque es allí donde llegaban por barco, y de ahí tomaban el tren a La Paz. Y también hay bastante en el libro de Valparaíso, donde Hochschild llegó por primera vez a hacer su empresa y tenía allí un centro. Entonces, pero más o menos esa es la explicación, Patricio. Robert, te pregunto a ti, ¿cómo funcionó esta red? Bueno, es un libro de más, una investigación de más de 500 páginas, así que hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo funcionó esta red? Porque fueron cerca de 20.000 judíos que gracias a Hochschild lograron escapar del Holocausto en los años 30. ¿Cómo se armó esta red? Uno un poco ha visto, quizá conoce el ejemplo, y aquí se, ¿no? El Schindler boliviano, uno conoce, a propósito de la película de Steven Spielberg, un poco cómo funcionó la red de Schindler para sacar, pero él lo movió dentro de Europa, aquí cruzan el océano y los trae a Bolivia. ¿Cómo funcionó esa red, si nos pudieras contar así en una forma muy apretada, cómo llegó a construirse y esa red? Y el propósito, asumo obviamente, es su origen, ¿no? Él era un empresario de origen judío alemán, y me imagino que bajo esa razón es la que lo motiva a él a ayudar a sacar a judíos de Europa. Correcto. Bueno, gracias por la pregunta. Mauricio Hochschild en el año 1933 era ya un hombre de considerables recursos, y cuando llegan los nazis al poder, emiten una medida que es el privarle de la nacionalidad alemana a todos los judíos que estaban fuera de Alemania. Entonces él inmediatamente tramita otra nacionalidad, y tramita la nacionalidad argentina, ¿no? Con Raúl hemos sacado simplemente la conclusión de que, porque no hay ningún dato de por qué Argentina, si él funcionaba, su sede principal estaba en Chile, la fuente de su fortuna estaba en Bolivia, funcionaba en otros países. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina era el pasaporte argentino era un pasaporte muy poderoso. Entonces, él viajaba muchísimo a Europa, todos los años pasaba una gran cantidad de tiempo en Europa haciendo negocios, y el año 33 no es la excepción. Él no impide que el hecho de que le quitaran el pasaporte alemán, él vaya a su sede en Alemania. En Alemania, como ciudadano argentino, hacer sus negocios como siempre tenía que hacer, y en determinado momento, cuando estaba negociando con alguien, ese alguien saca a relucir su judeidad, y Hochschild dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Entonces entran en juego, o es sacado muy poco ceremoniosamente de una oficina, sacado a la calle, interrogado, y es por poco que no termine en un cuartel policial o en un calabozo. Lo que lo libera de esto es su pasaporte argentino. Y es ahí donde, con un shock, le entra la conciencia a Hochschild de lo que significan los nazis en el poder para los judíos. Y entonces empieza, el primer paso que da es rescatar a su familia y su familia extendida de su pueblo natal. Y a partir de ese momento empieza a tratar de construir una red para sacar a tantos judíos como fuera posible, e incluso intenta ampliar su red para sacar a niños católicos de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Hace una red muy importante intentando salvar a judíos a todos los países posibles, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia. Logra establecer una red importante primero hacia la Argentina, hace unos nexos muy importantes con la Argentina, pero en determinado momento, sobre todo en el año 1938, después de que todos los países se van cerrando a la migración judía de refugiados que llegaban sin ningún tipo de recurso,
todos los países se cierran. Y él era reacio a llevar judíos a Bolivia porque Bolivia no tenía ninguna posibilidad de asimilar a una cantidad importante de inmigrantes. Sin embargo, con todos los países cerrados, no le queda otra que asociarse con su amigo, entre comillas, el presidente Herman Bush, y influir sobre la política boliviana para que Bolivia se abriera. Y con toda la red que ya había creado en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, con todas esas redes las canaliza hacia Bolivia, ¿no? Y logra, en condiciones muy precarias, traer y sostener a una cantidad importante de judíos durante toda la guerra. Esa es un poco la historia de cómo lo establece. Sí. ¿Hay alguna estimación en la investigación que ustedes hicieron efectivamente si hubo y cuántos de esos judíos llegaron a Chile? ¿O cuál fue un poco la distribución? ¿Lograron establecer eso o finalmente la gran mayoría permaneció en Bolivia? La gran mayoría, lamentablemente digo yo, para Bolivia, terminaron yéndose después de la guerra, incluso algunos durante la guerra, y muchos se fueron a Chile. Es interesante que muchos de los que llegaron, hay un libro importante de un autor norteamericano, él mismo refugiado en Bolivia cuando era niño, que dice Hotel Bolivia. Bolivia fue un hotel en ese tiempo, en ese momento, un refugio temporal, y luego muchos de los que llegaron acá terminaron en Chile, muchos en Argentina. Israel se crea el 48, muchos se van a Israel, otros se van a Estados Unidos. Entonces, la comunidad judía que era tan importante en Bolivia en los años 30, 40, empieza a declinar poco a poco con el paso de los años, y ahora es una comunidad muy, muy pequeñita. Este es sin duda un libro interesante en nuestro país. Ustedes lo sabrán, hay mucho interés, lo ha habido durante muchos años por leer no solo novelas, sino también investigaciones relacionadas a todo lo que fue el Holocausto, el exterminio de los judíos, a qué pasó con ellos, y este libro sin duda viene a poner un punto específico sobre el impacto que tuvo en países que quizá uno podría decir, ¿no?, que va a haber impactado en Latinoamérica el Holocausto. Bueno, la investigación que ustedes hacen, Escape a los Andes, un poco da cuenta de eso, y también lo decíamos de un personaje que de alguna manera se la jugó, cierto que tiene claro y oscuro, y eso lo vamos a dejar como parte del interés por leer la investigación, pero que finalmente de alguna manera pasa a la posteridad por este apoyo, ¿no? Por esta tarea que hace de ayudar a escapar a miles de personas de la muerte. Solo para cerrar, Hochschild es muy potente, o es más conocido en el norte de Chile, quizás, ¿no? Ahí efectivamente donde tuvo más influencia, donde tuvo empresas. Recuerdo, no sé si están aquí los amigos de Copiapó, hay ahí un centro incluso que lleva su nombre, un lugar poblacional que lleva su nombre, así que es una figura por conocer, en que sin duda nos va a traer muchas sorpresas de cuál fue su influencia real en todos los países del Cono Sur. Efectivamente, son dos hermanos Hochschild que emigran en primer lugar a Chile, ¿no?, en su paso hacia Sudamérica. El hermano menor de Mauricio, Sally, y el propio Mauricio. En determinado momento, Mauricio, que era mucho más, estaba mucho más dispuesto a correr riesgos de negocios, hace grandes inversiones muy riesgosas en el norte de Chile. Su hermano Sally estaba como horrorizado, y hasta que finalmente le pide separar las aguas y le dice, mira, tú, si quieres quebrar, vete tú, haz lo tuyo. Y Mauricio Hochschild se va hacia el norte, se reparte en Chile entre norte y sur. Si no me equivoco, la frontera era estaba como bueno, varios kilómetros por encima de Santiago, y el resto, el norte era de Mauricio, el sur era de Sally. Los dos no solamente rompen en cuanto a negocios, sino también rompen personalmente. Es parte de la personalidad conflictiva de Mauricio Hochschild. Y los Hochschild son una fuerza económica importantísima en Chile, ¿no? Tanto la familia de Sally como la de Mauricio fundan muchísimas sucursales en muchas ciudades de Chile con temas mineros, y luego se diversifican hacia otros lugares. Y es desde Chile, desde donde Mauricio, en el norte de Chile, cuando veía en los puertos chilenos de Antofagasta, en Arica, las cantidades gigantescas de material, de minerales bolivianos que estaban esperando en los puertos, donde dice, caramba, habrá que ir a ver a Bolivia. Entonces va a mirar a Bolivia, y en Bolivia se
con su ojo experto, con unas oportunidades de negocios espectaculares que nadie más había visto. Y en muy poco tiempo, él se convierte en uno de los 3, lo que se llamaron los varones del estaño. Uno de los varones del estaño, que es Simón Patiño, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, Hochschild llega a alcanzar la cantidad de su fortuna en el año 1940 aproximadamente. Entonces, es una historia interesantísima de cómo el hombre amasa una enorme, gigantesca fortuna y al mismo tiempo logra rescatar una cantidad, cobra una conciencia, ¿no? De ser un empresario relativamente poco escrupuloso, se convierte en una persona humanitaria que hace un gigantesco esfuerzo y logra rescatar además a una gran cantidad de gente, poniendo en riesgo su persona, su patrimonio, sus enormes influencias. Lo vemos haciendo lobby en el Congreso estadounidense, en la Cámara de los Lores, con presidentes, es decir, es una cosa bastante notable la del hombre. Sí. Un libro súper interesante para leer también en este verano. Yo les agradezco, Raúl y Robert, que se hayan dado tiempo para acompañarnos esta mañana desde La Paz y por entregarnos esta investigación que esperemos sea de mucho interés y que sin duda recomendamos. Así que muchas gracias, Raúl, Robert. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes las gracias. Un abrazo a todos. Que estén bien. Y nosotros seguimos revisando novedades en el terreno biográfico, porque aquí tenemos otras propuestas. Recuperamos el gran clásico de la espiritualidad del siglo XX, Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que llega en el sello Vergara con una nueva traducción y un texto inédito de Pablo Dors. Plaza y Janés presenta las obras completas de Anne Frank, una recopilación que explica la importancia que tuvo la escritura para la supervivencia física y espiritual de Anne Frank. Obras completas que reúnen diversas versiones del diario de Anne, incluida la definitiva, además de material inédito como cartas, reflexiones, ensayos y textos de reputados historiadores y fotografías de la familia Frank. En tanto, Reservoir Books propone Meditaciones de Cine, el esperado primer libro de no ficción de Quentin Tarantino, un relato genial y en primera persona, construido alrededor de varias películas claves del cine americano de los 70, todas ellas vistas y revistas compulsivamente por Tarantino, que las analiza desde los puntos de vista más insólitos. Y vamos ahora a Random House para hablarles de Plantéate esto, el libro más personal del célebre autor del Club de la Pelea, Chuck Palahniuk. Una guía indispensable y original para aspirantes a escritores, un libro repleto de consejos y propuestas únicas, correspondencias y anécdotas que Palahniuk utiliza para impartir sabiduría, además relatando cómo le influyeron escritores de su entorno, como Ursula K. Le Guin, Joy Williams y sobre todo su mentor Tom Spanbauer. Taurus publica Mira por dónde, de Fernando Savater, con una mezcla de ternura, ironía, melancolía, acidez y sentido del humor. El filósofo relata la historia de su vida, o más bien lo que el tiempo ha hecho conmigo, como él prefiere describirlo, desde su infancia en San Sebastián, pasando por la muerte de Franco y hasta el día de hoy y su compromiso político. Cristina Rivera Garza es la ganadora del premio José Donoso y llega con Autobiografía del algodón, también en Random House. Un ensayo en el que sigue con curiosidad y asombro la historia de sus antepasados, obreros y campesinos que trabajaron la tierra que ahora conforma la frontera entre Tamaulipas y Texas, una región que prosperó gracias a la siembra del algodón, pero que hoy está ocupada por el narcotráfico. Y cerramos esta sección con el rescate en el sello de bolsillo de Sigmund Freud, escrito por Elizabeth Rudinesco, la biografía definitiva de un personaje clave del siglo XX que revolucionó la idea del ser humano. Y ahora vamos con Diana Carmona. Diana. Gracias, Pato. Seguimos nosotros con Los crímenes de la Academia de Luis Bayard, la novela en la que se basa una de las películas más importantes del año para Netflix y que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming. 1830 y en la Academia Militar de West Point, el cuerpo de un joven cadete aparece colgado de una cuerda. Aunque se piensa en un suicidio, al día siguiente alguien extrae el corazón de la víctima. Un ex detective de Nueva York iniciará una investigación acompañado de un joven cadete aficionado al alcohol, poeta y con un oscuro pasado. Su nombre, Edgar Allan Poe, uno de los éxitos para este verano de la mano de Roca Editorial.
Y en novelas escritas por mujeres, les presentamos 3 propuestas en los sellos Suma, Ediciones B y Grijalbo. La Esperanza de Sofía, de Corinna Bowman, es la primera entrega de una nueva trilogía llena de glamour y romanticismo de la autora best-seller alemana y referente de la novela femenina en Europa. Una historia ambientada entre París y Nueva York con el trasfondo de la rivalidad entre 2 aguerridas mujeres emprendedoras que levantaron cientos imperios de belleza, Helena Rubinstein y Elizabeth Arden. Tierra de Nieve y Fuego marca el regreso de Brenna Watson a las librerías con un apasionado romance ambientado en el lejano oeste. Violet deja un abnegado trabajo con su madre para casarse con un ranchero. Cuando llega a su nuevo hogar con la esperanza de dejar de servir a otros, descubre que su flamante marido comparte casa con otros 6 hombres a los que también deberá atender. Y en Grijalbo anunciamos la publicación de Las manzanas de Eva de Ima Sust. Literatura erótica para mujeres, una novela sensual y empoderadora para disfrutar de nuestro cuerpo, del sexo, de la vida y de la lectura. Una historia atrevida que representa las nuevas formas de amar y explorar el sexo. Y en el terreno del coaching y el emprendimiento presentamos La llamada del coraje de Ryan Holiday, un autor que ha ayudado a llevar el estoicismo a millones de lectores, ahora en el primer libro de una nueva y fascinante serie sobre las 4 virtudes estoicas. Holiday ensalza el coraje como una expresión de valentía, como la capacidad de elevarse por encima del miedo y de hacer lo correcto. De bolsillo, en tanto, trae de vuelta al mercado el título Los Innovadores, de Walter Isaacson, la historia definitiva de la revolución digital y una guía indispensable de cómo ocurre la innovación, por el autor de la biografía de Steve Jobs. Y en el mismo sello continuamos ampliando la biblioteca de Robert Kiyosaki con los títulos La ventaja del ganador y Más importante que el dinero. 2 libros indispensables para introducirse en la educación financiera y navegar en medio de los vaivenes económicos que vivimos. Y cerramos esta sección con libros para mejorar nuestra calidad de vida. Partimos en Vergara con Empantallados, el manual más completo para cuidar de la salud digital y educar a nuestros hijos en un uso responsable de la tecnología. Escrito por los profesionales de la plataforma empantallados.com para padres y madres, que nace de la convicción de que los hijos necesitan apoyo también en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse y debemos verla como una oportunidad más para educar. En Aguilar llega Confía, de Laura Chica, un libro repleto de esperanza que invita al lector a afrontar la vida con confianza y amor. Laura anima a vivir con menos lucha y aumentar nuestros recursos personales para hacer frente a los retos del día a día, afrontando las dificultades, los cambios, los ciclos y las vivencias tal y como son. Marian Costa es la gran maestra del tarot en el mundo. Después del tarot paso a paso que publicamos el año pasado, llega con Tarot para Vivir, también en Grijalbo, un libro que se propone como un cuaderno de práctica, un objeto lúdico a través del cual ejercitar, jugar, pensar e imaginar el tarot. Y finalmente, de bolsillo, reedita Sálvate, la vida te espera, de Boris Cyrulnik. Un lúcido análisis sobre la memoria, la imaginación y los recuerdos a través de una historia real de superación. No es solo un libro sobre el trauma y las heridas, sino fundamentalmente sobre la sanación y los vínculos que salvan, así como sobre las ilusiones del recuerdo y ese fenómeno extraño llamado memoria. Y ahora regresamos con Patricio Madrid. Gracias, Diana, y nos vamos al sello Nova con el lanzamiento mundial de la nueva novela de Brandon Sanderson, uno de los autores fundamentales de la fantasía contemporánea. Trenza del Mar Esmeralda es la primera de las 4 novelas independientes que Sanderson escribió en secreto durante la pandemia. Su anuncio fue un éxito sin precedentes que batió récord de recaudación en Kickstarter. Nosotros publicaremos las 4 novelas en enero, abril, julio y octubre en simultáneo con Estados Unidos. Uno de los títulos más esperados del año para los amantes del género y que llega a librerías este 19 de enero. Seguimos con Byung-Chul Han, que es uno de los filósofos vivos más leídos del mundo, y en Taurus publicamos Vida Contemplativa, un poderoso llamamiento a abandonar la vida hiperactiva y entregarnos a la contemplación para alcanzar el equilibrio y la riqueza interior.
la defensa de la ociosidad como una nueva forma de vida, una con la que afrontar la crisis actual de nuestra sociedad para frenar la explotación de la naturaleza y de nosotros mismos. En el sello debate traemos dos imperdibles para este verano, Entre este y oeste de Anne Applebaum, una lectura imprescindible para descifrar los orígenes de la guerra en Ucrania y la frágil situación de Europa del Este. Un memorable viaje de la autora desde el Báltico hasta el Mar Negro, con la intención de comprender la nueva configuración de unos territorios definidos a lo largo de su historia por imperios en constante colisión. El uso de las tarjetas de crédito y de las aplicaciones de móviles de pago nunca ha sido mayor, bien lo sabemos. El dinero físico está siendo sustituido cada vez más por el digital, con el absoluto respaldo del sector bancario. Eso es lo que explora Brett Scott en Cloud Money. Bucea bajo la superficie del sistema financiero mundial para descubrir cómo las grandes corporaciones se han hecho con el control de nuestra huella digital y cómo llevan décadas librando una guerra entre ellas en pro de un supuesto progreso. Animales habladores de Eva Meyer es otra propuesta de Taurus para este mes, una fascinante exploración filosófica de las formas en que los animales se comunican entre sí y con nosotros, y revela la sorprendente vida social secreta de los animales, mientras nos enseña a comunicarnos con ellos, porque los animales claro que hablan, el problema es que no los escuchamos. Penguin Clásicos reedita Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, una de las obras más conocidas, comentadas y sugerentes del autor, y un referente fundamental de la filosofía contemporánea. Una edición que viene además con una nueva introducción y notas académicas. Y pasamos ahora a Reservoir Books y dos tremendas propuestas gráficas. La primera, ya la mencionaba Melanie al comienzo, es la novela Hierba, de la historietista surcoreana Kyung-Soo Gendry Kim, ganadora de múltiples premios en todo el mundo. Ahí vamos a ver algunas imágenes del interior. Ofrece el relato real de Lee Ok-sun, una joven coreana que durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutada a la fuerza por el ejército imperial japonés para ejercer de esclava sexual, en el que sigue siendo al día de hoy uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Una poderosa novela gráfica de no ficción que denuncia el absurdo costo que las guerras tienen sobre la mujer. Hierba, de la historietista Kyung-Soo Gendry Kim. Súper recomendada. Y la segunda novela gráfica es La Sala de los Espejos, de Liv Stromquist. La madrastra de Blancanieves encabeza el elenco de personajes que cruzan este libro para responder a una pregunta que nos persigue en la era de las selfies. ¿Cómo se ha transformado nuestro sentido de belleza? Stromquist vuelve con su humor irreverente y su rigor documental para analizar la dictadura de la imagen en los tiempos de Instagram. La Sala de los Espejos, de Liv Stromquist. Y de Reservoir Books y estas dos tremendas novelas gráficas, nos vamos al terreno de la ficción para hablarles de las novedades en Salamandra, Lumen y Alfaguara. Tras el formidable éxito de público y crítica de sus dos primeras novelas, Amor Towles vuelve con La Autopista Lincoln, una historia colosal sobre el viaje iniciático de 4 jóvenes por el corazón de Estados Unidos durante la década de los años 50. Una novela que viene precedida de excelentes calificaciones. El Ancho Mundo es el regreso de Pierre Lemaitre, las aventuras, peripecias y secretos de los Pelletier, una familia propietaria de una fábrica de jabones en Beirut, ciudad bajo la influencia francesa, con la guerra de Indochina y el París de la posguerra y la reconstrucción como telón de fondo. Y todo con un toque de exotismo y varios asesinatos. La fábrica de canallas, de Chris Kraus, es una obra monumental sobre el declive de una época y el nacimiento de una nueva era. Un magnífico fresco histórico y familiar que retrata los años más sombríos del siglo XX. Desde Riga a Tel Aviv, pasando por Auschwitz y París, la fábrica de canallas nos lleva a zonas donde la moral y la integridad son ultrajadas con violencia para contarnos cómo fue todo al final de la Segunda Guerra Mundial. Matrix, de Laurent Greff, es un retrato de la indomable María de Francia, escrito por la autora ganadora de numerosos premios, una obra que confirma una tendencia literaria, la novela histórica de corte feminista.
Una mujer demasiado independiente para la época, que es confinada a un monasterio, pero que lejos de recluirse, descubrirá los caminos para detentar el poder y el conocimiento sobre las plantas medicinales. En enero de 2003, en el buzón de la casa familiar de la escritora Ann Beres, apareció una postal sin firma. Una fotografía por un lado y por otro 4 nombres, los de sus abuelos maternos y los hijos de estos, todos fallecidos en Auschwitz. ¿Quién mandó la postal y con qué siniestra intención? 20 años después, la autora decide averiguarlo y remontarse 100 años atrás para repasar el destino de su familia. Eso es La Postal, una investigación apasionante que la llevará a ahondar en el destino de la única superviviente, su abuela. También traemos la última novedad del español Ray Loriga, Cualquier verano es un final. Novela La amistad cuando más se parece al amor. Una historia sobre el verano que ve venir el invierno. Personajes que al límite de la mediana edad empiezan a pensar en la muerte. Emocionante y tensa, retrata magistralmente la generación de su autor con la ternura y la sinceridad de sus mejores obras. El mejor Ray Loriga de regreso en las librerías. Y vamos ahora con Diana Carmona para recorrer las novedades de la división infantil y juvenil. Así es, Patricio, gracias por ese pase. Y comenzamos el año con potentes novedades juveniles. La primera de ellas, ustedes ya la ven en pantalla, se trata de Cuando llegue la noche, de Javiera Paz. El retorno de la autora en el sello Wattpad by Montena. Una novela romántica con drama e intriga. Una historia de amor tan emotiva que fanáticas y fanáticos querrán abrazar las almas de los protagonistas. Hoy Javiera nos acompaña en esta presentación para contarles detalles sobre Cuando llegue la noche y la importancia de que llegue a todas las librerías del país. Muy buenos días, Javiera, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, gracias. ¿Qué tal todo? Cuéntanos cómo estás con esta llegada ya de Cuando llegue la noche bajo el sello Wattpad. Sabemos que desde que hicimos la publicación, ¿cierto?, a través de redes sociales, tuvo una excelente recepción a través de tanto tus redes como la Prohibido Leer, la nuestra juvenil. Cuéntanos cómo está tomado este recibimiento y también, de paso, coméntanos cuáles son las temáticas que aborda y la trama que podemos encontrar. Sí, bueno, estoy muy contenta y primero que todo gracias por esta oportunidad de presentarnos con libreros. El recibimiento igual fue súper bonito, no me lo esperaba porque como venía con historias un poco más distintas, fue súper reconfortante que las redes sociales estuvieran todos los lectores ahí pendientes de esta publicación. Y bueno, Cuando llegue la noche es un libro que es muy especial para mí. Yo siempre lo catalogo como que es una historia quebrada, pero al final no está tan alejada de las realidades de jóvenes que a veces nos incomoda un poco mirar y porque tenemos miedo de intervenir. Claro. Bueno, digo que es una historia quebrada porque estamos frente a dos personajes que tienen una vida complicada y también ellos ven su vida como un completo desastre. Tenemos a Damián y a Bianca. Damián es un joven de 20 años que trata constantemente de alejarse de sus raíces, trabajando para ganar dinero y tener como su propio sitio, su propio lugar. Y esto porque Damián pasa 10 años en un centro de menores, que vendría siendo como un CENAME en Chile, debido a que su madre es incapaz de cuidarlo por una adicción que tiene muy fuerte al alcohol. Y él pasa desde los 5 años a los 15 en este lugar y su mamá es quien lo saca al final de este sitio. Y ya afuera se da cuenta, ya más grande, ya adolescente y creciendo, ya se desarrolla a los 20 años, claro, se da cuenta que las cosas no han cambiado mucho. Y tenemos a Bianca, por otra parte, que es de una familia ya más acomodada, vive con su mamá y su padrastro, y siempre le han dado todo en la vida, pero hablando ya de lujos y de comodidades, de estar en la mejor universidad del país. O sea, es otra realidad completamente distinta a la que vive Damián. Sin embargo, tenemos a Bianca que está enfrentándose desde pequeña a un monstruo que vive en su casa y que sí es víctima de abuso, pero ella jamás ha sido capaz de contarlo, así que sin tener estas herramientas para enfrentarlo, solo vive como le han dicho que es vivir y está rodeada de personas
ostentosas, falsas, que en realidad ella jamás va a tener como la confianza de contar lo que realmente le sucede y quién realmente es Bianca. Estos personajes se conocen una madrugada. Él se escapa de su casa por una de las 1000 peleas que tiene con su mamá, y Bianca escapa de su casa porque no quiere pasar una noche más en ese sitio. Y Damián le roba una cajetilla de cigarro a Bianca, y Bianca, como la muy orgullosa y feroz persona que es, le pega un puñetazo, y ese es su primer encuentro, y un año después sus vidas se vuelven a encontrar. El poder del amor no lo soluciona todo, pero estas personas se encuentran y tratan de armarse y encontrarse consigo mismos, porque se han perdido tanto en sus problemas que ni siquiera saben cómo mantener, o sea, cómo amarse entre ellos. Entonces es muy bonita la dinámica que sucede con estos personajes. Bueno, con todos los datos que nos acabas de decir, Javi, por cierto, nos dan ganas de leerlo de inmediato, y son tintes muy similares a todo lo que podemos ver hoy en el fenómeno juvenil que se ha tomado Wattpad. Cuéntanos qué significa para ti también estar bajo este sello, y que tu libro, por cierto, salga publicado bajo el sello Wattpad, que sabemos es gestor de grandes éxitos a nivel mundial. Sí, es muy emocionante el estar en el sello, o sea, yo no lo pensaba, siempre lo veía como un sueño, porque, bueno, Wattpad de un momento a otro como que explotó, y de repente tenía un sello con Penguin, y era como, wow, tenía unos libros publicados con Penguin, pero yo decía, ¿seré capaz de llegar al sello de Wattpad? Y claro, es muy emocionante, es muy lindo también que se le dé este reconocimiento a Wattpad, porque hay muchos muy buenos autores y que son exitosos, y estamos viendo que hasta en Netflix, o sea, estamos viendo cosas grandes que están sucediendo con Wattpad. Sí, bastantes adaptaciones cinematográficas, quién sabe, cuando llegue la noche próximamente, las cosas, todo puede ocurrir, así que Javi, para finalizar, comentémosles a todas las libreras y libreros que están conectados en todo nuestro país, público objetivo, para quién va recomendada esta nueva publicación bajo el sello Wattpad. Cuéntanos un poquito de esos detalles para que les comentemos. Sí, bueno, el público objetivo claramente es un público más juvenil, porque la historia, si bien toca temas sensibles y tiene advertencia, ojalá sea personas mayores de 18 años quienes la lean. Pero sí es como un público adulto joven, y bueno, eso, el libro toca temas sensibles, toca romance, no todo es catastrófico, también hay partes divertidas, también se van a reír, también van a disfrutar mucho cómo estos personajes se conocen a sí mismos, y eso, espero que puedan leerlo, que puedan recomendarlo. Es un libro súper especial, súper gordito, no pensé que iba a quedar tan gordito, ¿verdad? Contundente. Contundente, claro, tiene harta información, pero eso más que nada. Buenísimo, Javi, y me imagino que también disponible para actividades, para lives y cosas así, para que también libreras y libreros puedan ahí contactarnos, y para que también así de esa manera podamos dar a conocer el libro, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, yo estoy siempre disponible, sobre todo en las redes sociales, bueno, presencial igual, pero a mí me encanta compartir con lectores, con libreros, o sea, si me necesitan para cualquier cosa, yo siempre voy a decir que sí, porque mi objetivo es que este libro llegue a hartas personas, así que sí, por supuesto que sí. Y así será, Javi. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por tu más reciente publicación, y que tengas un excelente día. Gracias a ustedes. Chau. Chao. Y nosotros, en tanto, continuamos con otro éxito de Wattpad, que ustedes ya lo están viendo en pantalla, y que fanáticas y fanáticos esperaban hace meses. Me refiero a Boulevard 1 edición ilustrada.
la edición definitiva del gran éxito que ha revolucionado la literatura juvenil. Ustedes ya ven en pantalla partes de este gran libro, una edición corregida y revisada por su autora, un libro que ciertamente será objeto de deseo para todos sus fans, incluso aquellos que ya poseen la edición anterior. Y hoy les queremos presentar a otra autora que hoy nos acompaña y que triunfa también en Wattpad. Me refiero a Violeta Voigt y Díselo a la Luna, su más reciente publicación en el sello Wattpad by Montena, una historia de amor con toques de ciencia ficción que no dejará a nadie indiferente. Violeta, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la instancia. No, y gracias a ti por darte el espacio de estar con nosotros. Cuéntanos todo Encantada. de Díselo a la Luna. Yo sé que aquí hay varias libreras y libreros que saben el fervor que causan todos los títulos bajo el sello Wattpad. Cuéntanos con este libro que precisamente el final de la historia se sabe desde el comienzo. O sea, nosotros comenzamos a leer y ya sabemos cuál es el final de la historia. Cuéntanos este gancho ahí para el lector que no va a dejar a nadie indiferente. Bueno, en primer lugar, la historia trata sobre Jian, que es una chica que puede viajar en el tiempo gracias a una maldición que le dio la luna. Esto fue porque ella comenzó a pedirle a la luna que la contactara, o sea, como que le enviara mensajes a su padre que falleció en un accidente. Y a través de esto, cuando la luna no le respondió, ella quiso insultarla de alguna manera, ofender a la luna. Y la luna le concedió este deseo, pero con una condición que es, no puede, puede viajar al pasado, pero no puede ir al día en que su padre fallece. No puede impedir su muerte. Claro. Y a través de esto, ella va descubriendo que esta habilidad en realidad no es una habilidad, no es una bendición, sino que es más una maldición para ella, ya que se está dando cuenta de que las decisiones que va tomando a lo largo de la historia también tienen sus consecuencias, que no solamente le pesan a ella, sino que también a sus seres queridos. Entonces, en este ámbito, la chica ya está atrapada en un bucle temporal y se da cuenta de que para poder salir de este bucle, ella tiene que dejar de existir. Y a través de esto, de este hecho, ella deja su mensaje a la persona que va dirigido en realidad todo este libro. Buenísimo. Oye, Violeta, este libro también tengo entendido que es el primero en el sello Wattpad en español que sale con la temática de fantasía y misterio, y de hecho esta novela también ganó un Watty en el 2020 por la categoría de misterio y suspenso. Cuéntanos Sí. un poquito de eso. Yo empecé a publicar este libro en 2017. ¿Ya? Y lo acabé en 2020, me costó mucho terminarlo por el tema de que son viajes en el tiempo, que las fechas del libro y todo el asunto es muy puntual, y los hechos que ocurren también a través del libro es muy puntual. Entonces fue un proceso muy largo, me costó mucho, sufrí mucho también, así que cuando postulé el libro, bueno, la historia en Wattpad para que participaran los Watties, nunca pensé que iba a poder ganar este premio. Así que estuve feliz, fue algo muy especial. Y de verdad, por eso mismo, por el significado que tiene la historia, le tengo mucho cariño. Sí, y sé que también le tienes mucho cariño porque este libro surgió a través de un sueño, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poquito de eso para que también nos empapemos un poquito de todo el proceso creativo y en el fondo lo que se gestó para que tú pudieras escribir este libro? Yo suelo escribir mucho sobre sueños. Sueño mucho y lo que tengo es que recuerdo mucho lo que sueño. Y este sueño en particular me gustó mucho porque siempre me ha llamado la atención el tema de los viajes en el tiempo. En este sueño se supone que yo era como el fin del mundo y yo tenía que decidir entre salvar a mi hermano chico, o ¿Ya? salvar a otras personas. Entonces, este tema de que no saber qué decidir me gustó y lo anoté, lo puse en una idea en mi blog de notas y dije ya, lo voy a dejar aquí por si quiero desarrollar la idea más adelante, y se transformó finalmente en este libro.
Maravilloso, buenísimo entonces los sueños y todo el proceso creativo que sea a través de eso y que también lo puedas identificar, eso me parece súper Sí, interesante. yo sueño y anoto todo, porque Sí, uno nunca sabe lo que va a salir de ahí. es verdad, nos puede sorprender de hecho lo que salga desde ahí. Sí. Viole, aprovechemos de comentarle a quienes nos están sintonizando hoy, de hecho ahí creo Librería El Caribe, si no me equivoco, hace un ratito comentó que era muy interesante como estas temáticas con bucles en el tiempo. Cuéntanos, ¿a quiénes tú recomendarías, a propósito de todo el fenómeno que estamos viendo con Wattpad, el público objetivo de este libro, a quiénes lo recomendarían más bien adolescentes, mayores de 18, un poco más para que se orienten y sepan para quiénes recomendar también en las librerías? Obviamente se lo recomiendo a adolescentes, a jóvenes adultos y también a adultos, a los que quieran leerlo. Eso sí, es más 16, no tiene escenas más 18, pero sí toca algunos temas que son un poquito fuertes. Y también a personas que les guste el tema de los misterios, o sea, que les guste el estar enganchado a la lectura, porque a pesar de que es un libro que es un poquito complicadito al principio, porque como el final está al principio, uno va, no sabe de qué se va a topar con la historia. Pero eso, que a personas que les guste engancharse en la lectura, que les gusten los giros inesperados, y también que les guste el tema de la fantasía mezclada con la ciencia ficción y también con el romance. Maravilloso, entonces puros tintes de los fenómenos de Wattpad que hoy tenemos el agrado de tener en nuestro catálogo, así que, bueno, Violeta, me imagino que también disponible para actividades, para conversar sobre el libro, cuéntanos sobre eso. Cualquier cosita que me quieran para lo que sea, online, en redes sociales, esté disponible. Maravilloso, entonces, Violeta, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por Díselo a la Luna y de seguro traerá muchísimo éxito porque tiene todos los tintes ahí para engancharnos a través de las historias de Wattpad. Bueno, eso espero. Y muchas gracias de nuevo por la distancia y gracias a los libreros que me etiquetan en publicaciones con el libro, así que muchas gracias. Sí, la Violeta comparte todo, así que por favor, etiquétenla y también etiquétenos a nosotros en nuestra cuenta juvenil prohibido.ler. Aprovecho también. Ya, Violeta, oye, que tengas un gran día y gracias por acompañarnos hoy y gracias por hacerte el espacio. Igualmente, gracias. Chao. Y nosotros ahora vemos en pantalla Fabricante de Lágrimas de Erin Doom, un fenómeno literario que emergió desde Wattpad, Italia. Es el libro que más se ha viralizado en el último tiempo en redes. De hecho, en TikTok alcanzó más de 100 millones de visualizaciones. Vemos también una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes, el inicio de una biología que nos cuenta la historia de una cenicienta moderna, repleta de giros inesperados y misterios sin resolver. Y el tercer libro es Radiante de Jordan y Fueco, la novela bestseller en que se basa la próxima superproducción de fantasía de Netflix, una duología juvenil de corte épico con temas actuales, feminismo, racismo, cambio social. Desde su publicación no ha dejado de cosechar premios y es un éxito de ventas en todo Estados Unidos. Y vamos ahora con El baile de ladrones de Mary Pearson, el libro de fantasía romántica que ha revolucionado también las redes sociales. Este libro es parte del auge que está viviendo el género juvenil fantástico en el último año. Otra novedad de enero es 1000 latidos del corazón, el retorno de Kiera Cass con una novela repleta de amor y sentimientos. La historia de Anika, quien se verá obligada a contraer matrimonio para complacer los beneficios políticos y económicos que este suceso traerá para la vida de su padre. Y bajo el sello de bolsillo llega el esperado cierre de la trilogía de las Memorias del Juramento de Joseph Michael Brennan. El final de la saga Las Memorias del Juramento, en un nuevo y conveniente formato que además cuenta con una nueva portada. Y hoy otra autora nacional que nos acompaña es Elizabeth Carmona, la guionista y creadora de contenidos infantiles que dio vida a Mi perro Chocolo y que hoy nos presenta su más reciente publicación, Lila Rayen y la llave Máster Misteriosa, que ya comenzamos a ver en pantalla. Buen día, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, querida Diana, estoy bien.
Hola a todos y a todas quienes están escuchando. Hoy, buenísimo, Eli, que te dieras el tiempo hoy de estar con nosotros. Y bueno, y para contarles también a todos quienes están conectados, ¿cierto? Que este libro, en el fondo, está súper relacionado con Mi Perro Chocolo, porque son las aventuras de la mejor amiga de Mi Perro Chocolo, que es Lila Rayén. Sí, pero ahora la Lila tiene 9 años y es una gráfica totalmente distinta para marcar la diferencia entre los preescolares y los niños ya mayores de 7 años. Bueno, Lila Rayén ahora no vive en el campo con Chocolo, o sea, aquí no aparece Chocolo, lo digo al tiro. Ella vive acá en la ciudad, en el Cajón del Maipo, junto a otro perro, pero que este es cuadrúpedo y no habla, que es su perro Poroto. Y bueno, vive en el Cajón del Maipo y bueno, tomando en cuenta que los preescolares que vieron a Chocolo ahora están aprendiendo a leer o leyendo, la idea un poquito de este libro es justamente incentivar la lectura. Y bueno, y también tomando en cuenta que los niños, las niñas y también los adultos vivimos pegados a los dispositivos móviles, es un poquito tratar de no quitarlos porque, bueno, sabemos que los niños son nativos de esta tecnología, pero en el fondo Lila les está diciendo que ella es una youtuber, pero que a través de su dispositivo mira los bichitos de su jardín y ella tiene un canal en YouTube que se llama el canal de bichos raros, donde ya ha grabado a los escarabajos come cacuca, a las hormigas musculosas, y ahora está grabando a los caracoles come todo, que se han comido todo el vivero de sus papás, que es también el negocio familiar, que además está pasando por una situación económica súper mala, e incluso están vendiendo hasta papel higiénico, confort y artículos de aseo para poder juntar plata y que no les embarguen la casa. Entonces Lila se ve enfrentada a dos situaciones, una que es el problema de su papá, de su familia, pero también el de los pobres caracoles, porque su papá los quiere exterminar, y ella los tiene que salvar, defender, y en esta defensa de los caracoles, ella encuentra un personaje muy importante, que es un caracol, que habla, Karoki, que está buscando una llave máster misteriosa, para volver a su mundo, porque él no es un caracol de acá, es un caracol que está un poquito más allá de nuestra dimensión. Bueno, y en la búsqueda de esa llave conocen a otro misterioso personaje, que es el señor Patilla, que también está buscando esa llave, y no voy a contar por qué, para no espolear el libro. Y bueno, en esta búsqueda ella pasa una historia muy, muy interesante y llena de humor también, porque creo que es súper importante mantener eso. Lila tiene 2 amigos, además, el Juanpi y la Martina, y con ellos también se ayuda para buscar esta llave, y es una historia que yo creo que va a ser súper livianita, pero también muy importante porque nos habla de esas cosas que nosotros ya no estamos mirando porque estamos todos pegados a un dispositivo. Entonces, en el fondo es como una lupa. El dispositivo es una lupa para mirar alrededor, para ver lo que esos pequeños seres que habitan alrededor de nosotros. Así que eso es más o menos bueno, y al final sí se salvan los caracoles, tengo que decir. Acabas de dar un spoiler y, oye, decirte que, bueno, yo tuve el placer de poder leerlo antes. Es una historia muy divertida, muy entretenida. Imagínate, tengo 35, leí Lila Rayén y me pareció muy dinámico, muy divertido. Eso primero como punto principal. También la importancia de leer este tipo de historias, de aventuras, justo en este periodo de verano, creo que es una muy buena opción, ¿cierto? Para todos los chicos que, como tú dices, están comenzando con esto de la lectura, ¿cierto? Inicial. Y también destacar, Elizabeth, que tú lo dijiste, pero lo vuelvo a recalcar, que en el fondo este libro es para todos los chicos y chicas que crecieron con Chocolo, ¿verdad? Pero que ahora en el fondo ya están tan vinculados con Chocolo y con Lila Rayén, que es su mejor amiga, pueden en el fondo leer este nuevo libro, que es como, por decirlo así, una nueva historia del mundo de Chocolo, pero ahora protagonizada por una mujer y por Lila Rayén, que es un factor también súper importante dentro de toda la historia de Mi Perro Chocolo. Así que bueno, Eli, cuéntanos, ¿está disponible para actividades, para que promocionemos el libro? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, también quiero decir que tiene muchas ilustraciones en 2D que lo hizo la Gabriela Arias, una chica que trabaja siempre conmigo. Nosotros vamos a hacer mucho apoyo en redes sociales porque además estamos preparando como
como historias de la Lila Rayén, para que también apoyemos la difusión del personaje. Del libro también, obvio, pero creemos que apoyando al personaje vamos a lograr el interés por el libro, obviamente. Así es que yo espero solo el apoyo de los libreros, el cariño también que siempre han manifestado hacia el perro Chocolo, y en este caso a Lila, porque creo que también es súper importante la visión de una niña, y más allá de eso, es eso, la importancia de que los niños viven con dispositivos, pero en el fondo, ¿cómo les decimos? ¿Sabes qué? El dispositivo no es una herramienta tan negativa si tú también la ocupas para otras cosas. El niño puede grabar quizás, no sé, fósiles, en el Cajón del Maipo también hay, se lo aviso para los que no sepan. Hay que buscar mucho en todo caso, pero los hay. Qué sé yo, no sé, los animalitos, los pajaritos, o hacer películas de las familias, del papá, de la mamá, quién sabe, después tenemos niños cineastas, niños documentalistas, niñas y niños documentalistas, entonces en el fondo es como no llevar todo lo negativo a un dispositivo, sino que cómo lo transformamos en una herramienta que también al niño lo saque de estar ahí y lo use como una excusa para descubrir ese mundo que ya se le está olvidando, porque estamos demasiado rodeados de paredes, y incluso los adultos ya no miramos a nuestro alrededor y tampoco nos preguntamos mucho siquiera cómo funcionan las cosas, y es un poquito eso, que los niños puedan como preguntarse, conectarse, entender. Lila además es una niña, ella es Lila Rayén, su mamá es mapuche, su papá es, digamos, un chileno común y corriente, él es músico, su mamá es escritora de cuentos además, entonces es como una familia súper normal, y lo que más me gusta de haberlos localizado en el Cajón del Maipo es porque a mí siempre me ha gustado mucho que el Cajón del Maipo es un lugar tan rural, tan cerca del shopping, que está ahí en Plaza Oeste. Entonces es como esa dicotomía de que en poco tiempo llego a un lugar que es tan mágico, que es tan lindo, que tiene un río, que tiene, no sé, cerros, laderas, etc. Incluso animales, flora y fauna que uno tampoco se ha detenido a pensar. Yo la primera serpiente silvestre que he visto, culebra, o no sé cómo se le llamará, la vi ahí en el Cajón del Maipo, suelta, nativa, así, natural. Entonces, como que uno no piensa que eso puede ser posible, pero sí es posible. Es posible. Entonces, yo creo que con este libro lo más interesante, o lo más importante para mí, que el niño no deje de maravillarse y de esas pequeñas cosas que están ahí, que parecen fábulas, parecen historias, parecen solo fotos de libros, pero que sí están ahí alrededor, y esa es un poquito también la visión de este libro. Eli, te quería leer un mensaje que dejaron desde Librería El Caribe. Dice: es estupendo cuando las niñas podemos ser protagonistas, nos da una estupenda señal, las chicas lo podemos todo, hasta tener una librería. Pero ¡ay, de todas maneras, qué bonito, lindo, me encantó. De todas maneras, es que eso es lo importante, que uno pueda soñar siempre y entender que los sueños con esfuerzos, bueno, si son sueños realistas, se pueden hacer realidad. ¿Te fijas? Entonces, un poquito eso, y bueno, y como una chochería bien particular, ayer le comentaba a Daniel que fue a grabar algo, pero Daniel o David, no me acuerdo. Diego, empezaba con D. Empezaba con D, sí. Y yo le decía que para mí escribir este primer libro de 100 páginas, porque todos me dicen, ¿tiene 100 páginas? Yo no sé si no pensaban que podía escribir algo de 100 páginas. Pero tengo una visión de cuando era pequeña que, mira, yo ahora he escrito guiones, he hecho canciones, he hecho miles de cosas, pero fíjate que cuando niña yo me veía escribiendo un libro. Y creo que este libro es justamente ese dibujo que alguna vez, o ese pensamiento, ese sueño, se está dibujando ahora. Entonces yo le tengo mucha fe al libro, no sé que venda mucho, no, ojalá, no sé, pero en el fondo que sea importante para los niños que lo lean. Sí, haremos todo para que eso suceda, y también, como decías tú, para potenciar en los niños esta capacidad de estar atentos, de ver el entorno. También una invitación para nosotros, porque sí, pasa que a veces nos salimos un poco y nos dejamos llevar por las redes sociales, por la televisión. En el fondo estamos todo el día rodeados de estímulos,
y poco conectamos, y eso también viene súper bien, y me parece excelente justo la llegada, Eli, de este libro en verano, donde podemos comenzar de nuevo, con nuevos hábitos para nuestras niñas y niños, y eso es súper, súper importante, y también comentarle a todos y todas que nos pueden etiquetar todo lo relacionado con Lila Rayén en Penguin Kids CL, ahí donde crecen los futuros lectores, y estamos compartiendo todo lo relacionado. Así que bueno, Eli, muchas gracias por darte el espacio, que nos vaya de maravillas con Lila Rayén, y bueno, un gran abrazo, que tengas un lindo día. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con otro autor que también se dio el espacio para compartir el día de hoy en esta presentación de novedades. Me refiero al ilustrador nacional Fabián Rivas, para contarnos detalles sobre su más reciente publicación que ya vemos en pantalla, sobre perros y gatos, un libro absolutamente transversal que cautivará a grandes y pequeños. Vemos mientras ilustraciones de su interior, y mientras conversamos también con Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿bien y tú? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí maravillándome nuevamente con este libro. Cuéntanos un poco, bueno, es un libro, como yo decía, muy transversal, pero en el fondo tiene una base de edad que es como los 7 años por ahí, hasta los 100, 99. hasta los 150. Sí, todo el rato. Y 150, 120 vamos juntos. por ahí, sí. Cuéntanos entonces, Fabi, lo que vamos a encontrar en este libro, que es una propuesta muy distinta también, y obviamente sobre un tema que acapara la atención de muchos y muchas en la sociedad, que son los perros y los gatos. Así Sí. que cuéntanos un poquito más sobre este libro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a Melanie, a Daniela y a todos los libreros que nos están viendo. Perros y gatos, ¿cierto? Sobre perros y gatos es un libro de actividades que nació un poco de las mismas clases que yo comencé a hacer de ilustración para niños, en los colegios, en las mismas librerías también, y veía cómo de alguna manera, obviamente, estas ganas de ilustrar, estos tips, estas como pies forzados de alguna manera, hacían que los chicos se lanzaran a ilustrar, pero hacían de verdad ilustraciones increíbles. Y obviamente, yo soy fan de los Michis, tengo 2 Michis acá dando vueltas, así que puede que aparezcan. Y además, bueno, también los Michis, los Suavelomitos, los perritos, de alguna manera son integrantes de la familia, ¿cierto? De nuestra familia, de cada uno en sus casas. Entonces, de alguna manera quería como comenzar a ilustrar con ellos, a ayudar a dar estos tips, lanzarse a ilustrar, por ejemplo, con texturas, con mandalas, hay hasta para ilustrar Michis kawaii, de alguna manera un poco como ir jugando con distintas áreas, y que se lancen a ilustrar y veamos todo el arte increíble que van a sacar las chicas. Sí, totalmente. Ahí, de hecho, nuestra amiga de Caribe, de Librería El Caribe, también decía, perros y gatos adictivo, para pintar mejor, Increíble. muy buena idea. Así que ahí Súper, también muy bien. nos estaba Sí, contando. Así que sí, son 100 actividades, más de 200 páginas con distintos tipos de ilustración. También tips. La idea es que también de alguna manera hay un tema de, por ejemplo, de información. Por ejemplo, no sé, cuánto duermen los Michis, y obviamente hay que ilustrar Michis durmiendo con algún tema. O temas entretenidos, dinámicos. Por ejemplo, me acordaba de Julio César, le tenía terror a los Michis, el emperador Julio César. Entonces, ilustremos, ahí salía Julio César arrancándose, que dibujar un montón de Michis alrededor. De alguna manera es como que se entretengan, lo pasen bien, y se aprenden datos. Si, por ejemplo, hay algunas ilustraciones con perritos, ¿cierto? O con gatitos, que les falta una patita. De repente hay un perrito que tiene una especie de silla de rueda, que obviamente nosotros los vemos. Entonces, parte también de estos de este tipo de animales, de perritos, de gatitos, que tienen que estar en el libro. Sí, y lo bueno de este libro también, Fabi, aprovecho de complementar lo que estás diciendo, es que en el fondo no necesitamos saber dibujar de manera experta como lo haces tú, por ejemplo, ya que esto nos indica un paso a paso, ¿cierto? O nos va mostrando como expresiones. En el fondo es un libro que resulta muy sencillo de poder utilizar, tanto para niños como para personas más grandes como nosotros, e incluso aún más grandes, ¿cierto? Exacto, Diana, totalmente. Es que
también un poco cuando yo empecé a ilustrar, yo aprendí eso, a mí me costaba mucho dibujar, porque había que, no sé, este tema de dibujar perfecto, con proporciones, y cuando entré a ilustrar me di cuenta que la ilustración no importa eso, hay que jugar, pasarlo bien y expresar. Y de alguna manera eso es lo que quiere demostrar el libro, como tú le dices. Hay paso a paso, ¿cierto? Hay paso a paso para dibujar gatitos, para dibujar perritos, para dibujar en estilo kawaii, para ilustrar en texturas, para ilustrar perritos con rayitas, salen perritos, o de repente dibujando con una sola línea sin soltar, que a veces cuesta, ¿qué Claro, puede para aparecer? soltar la mano. Todo el rato. Entonces son finalmente tips, ayudas, consejos, pero también muchas páginas para que los niños lo pasen bien, ilustren y le pierdan el miedo a la ilustración, se salgan un poquito de la pantalla, porque pasa un poco, yo tengo dos sobrinos que están metidos todo el rato en el celular, pero si yo les paso un lápiz, una hoja, comienzan a ilustrar. Entonces un poco que jueguen con eso, que lo pasen bien ilustrando y de alguna manera si se enganchan, después en 20 años más tenemos acá ilustradores que nacieron con ese libro, presentando otro libro. Sí, totalmente. Creo que Sobre Perros y Gatos llega en un momento perfecto. A propósito también de lo que le comentaba antes a Elizabeth, libros para poder estimular a los niños, para que también nos dejemos ser a través del trazo, que de repente, claro, pues estamos tan estimulados por todos lados que nos quitamos un poco el tiempo de poder sentir, de experimentar, no sé, de crear, que eso viene muy bien para la vida de todos. Y bueno, también la importancia de que, bueno, tocas el tema de los perros y los gatos, datos curiosos, también te enseñas a ilustrar de manera kawaii, que es un tema también que está súper en boga, Sí. así que lo tiene todo y especial para este verano que se acerca, así que Sí. Fabi, cuéntanos cómo vas a estar con las actividades, cómo te podemos contactar también para que le contemos a las libreras y libreros. Sí, no, totalmente. O sea, bueno, desde ustedes, desde el canal con la editorial, también personalmente desde mi Instagram, ahí, @faprivas, que yo ya estoy ahí trabajando se viene alguna actividad que vamos a hacer ahí por ejemplo, en Concepción, una librería en Concepción. Buenísimo. Entonces, yo estoy súper abierto, claro, yo creo que es muy entretenido, además, en el verano, donde los niños no tienen mucho tiempo libre, hacer actividades de talleres, de ilustración con los perros y gatos y lanzarnos a ilustrar y ahí podemos jugar y dibujar toda la tarde. Así que escríbanme sin problemas. Sí, obvio. Buenísimo. Fabi, aprovechemos contarle a la librería y libreros de qué región eres tú, para que sepan también y se motiven de repente pues ir a visitar alguna librería por ahí. Sí, sí, totalmente. Yo vivo en Concepción, en la octava región. Me Ya. estoy moviendo a Santiago recurrentemente igual, pero si por ejemplo gente del sur, de la octava, de Valdivia, no sé, si alguien quiere ahí ilustrar o quiere hacer unos talleres, que me escriba y vamos a ir a trabajar con perros y gatos sin problema. Así que la idea es un poco, yo como, claro, estoy en Conce y voy viajando a Santiago, también en Santiago, si alguien quiere hacer alguna actividad, ningún problema. Sí, de hecho aprovechemos de pasar el dato. Vas a estar a fines de, por ahí, mediados de enero en Santiago. De hecho vamos a grabar contenido promocional para nuestras redes. Aproveche de pasar el dato para que también se motiven por acá. Sí, próxima semana voy a estar en Santiago, miércoles, jueves, viernes, y estoy viendo si me queda un lunes. Voy a estar ahí en Santiago, grabando con usted, con la editorial ahí, algunas actividades y una cosa bien entretenida. Se vienen cositas, pero sí, obviamente hay alguna, hay que decirlo siempre, hay alguna librería que quiere hacer algún taller entretenido con perro y gato, por favor, escríbame, ahí vamos coordinando y podemos hacer algo bien entretenido. Así, ese fin de semana también, sábado y domingo, creo que también me voy a quedar, así que podemos ahí armar algo. Y como digo, si es que después tengo que viajar y alguien quiere hacer algo después, me puede avisar, vamos coordinando sin problema, porque estoy siempre viajando. Así que, ¿no? Ustedes me mandan una carta, un fax, bueno, puede ser más antiguo, pero algo ahí. Sí, un poco más antiguo, pero por WhatsApp o por Instagram está todo bien. Lo pueden Por hacer. Instagram, sí. Ya, Totalmente. Fabi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por Sobre Perros y Gatos y a entretenernos con tu libro en familia, con los amigos y todo. Muchas gracias a usted y a ilustrar y a rayar. Esto. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Y nosotros ya vemos en pantalla un clásico de todos los tiempos, que de seguro fanáticas y fanáticos querrán tener en su biblioteca. Me refiero al Principito, una espectacular edición en gran formato con impresionantes acabados especiales y cantos pintados de verde.
Y si hablamos de fenómenos de los últimos tiempos, definitivamente el arribo del sello Distrito Manga es uno de ellos. La nueva entrega de este mes se trata de Hiraet, el final de la travesía de Yuki Kamatani, una historia conmovedora ambientada entre la vida y la muerte, un viaje por el más allá, un nuevo mundo repleto de fantasía y de personajes excéntricos. La protagonista, Mika, espera reencontrarse con su amiga fallecida y poner fin así a su profunda tristeza. Se suman además también otros títulos que vemos en pantalla en enero, las continuaciones de Chikimori es más que una cara bonita, As the Wood Wheels from the New World y los asesinatos de la mansión de Cagonal. Ahí estaba contando Andrea Rojas, la mansión de Cagonal. Sí, la verdad es que han arrasado todos nuestros títulos de Distrito Manga. Recordarles también, aprovechando la instancia, de que estamos en Instagram como Distrito Manga CL y también estamos en Twitter, Distrito Manga CL, así que para que nos etiqueten. La gente está muy ansiosa para saber, quieren saber siempre dónde están los títulos, a qué librerías están llegando, a qué tiendas especializadas, así que por favor, hagamos toda esta cadena de información entre todos, vayan etiquetándonos, compartimos, así que muchísimas gracias también a ustedes por el gran recibimiento que hemos tenido de este sello, y bueno, a seguir construyendo con Distrito Manga. Nosotros continuamos con títulos infantiles, continuamos con La vaca que puso un huevo de Andy Cudbill, una divertidísima historia sobre el valor de las propias convicciones, incluso cuando los demás dudan de ti. Este libro lo recomendamos para niñas y niños a partir de los 4 años. Sting y el Campeonato Mundial de Lucha de Pulgares de Megan McDonald, un nuevo capítulo de las divertidas aventuras del hermano menor de Judy Moody. Y el tercer libro que vemos es Big Nicks y el Escondite Extremo, una excelente propuesta para acercar a niñas y niños a partir de los 7 años a la lectura, escrito por las estrellas de YouTube, Invictor y Acenix, el fenómeno infantil de las aventuras de la mano de parte del grupo de youtubers que arrasa en el mundo entero, los compas. Y ahora pasamos a Imparables, de Yuval Noah Harari. La historia de la humanidad llega a Montena para que los más pequeños también puedan entenderla. Un libro repleto de ilustraciones y textos que llamarán la atención de cualquier persona para descubrir, solos o en familia. Este lo recomendamos para niñas y niños a partir de los 9 años. Continuamos con Vacío de Ana Llenas, un poético álbum ilustrado sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar sentido a la adversidad. Recomendado para niñas y niños a partir de los 7 años. Y también tenemos a Sensibles, el regreso de la experta en crianza Miriam Tirado, con un nuevo álbum ilustrado que nos invita a abrazar nuestros sentimientos para niñas y niños a partir de los 4 años. Ahora los invito a conocer los nuevos títulos que traemos junto al sello de Ojalata, Gato de Ojalata a partir de enero. Esta alianza nos permitirá potenciar todos los títulos que llegarán mensualmente a nuestro país. Primero les presento la colección Pizarra Magnética. Vemos ahí los títulos Los colores en la selva, Mundo de fantasía kawaii, Mascotas tiernas, Sonidos en la granja. Les cuento que cada libro contiene una pizarra magnética y un lápiz. Además, potencia el aprendizaje del dibujo a través de entretenidas y creativas propuestas. Lo recomendamos para niñas y niños a partir de los 2 años. Ahora pasamos a la colección Leo y Coloreo, también de esta misma distribución. Estamos con dinosaurios, granja, selva, princesas, sirenas, unicornios. Les cuento que cada set incluye 4 lápices, una paleta con 6 acuarelas, un pincel, un libro para colorear y una pizarra de cartón. Esta colección la recomendamos para niñas y niños a partir de los 3 años. Y finalizamos las más recientes publicaciones junto a colección Practinúmeros. Practinúmeros 1, los números del 1 al 10, el Practinúmeros 2, jugamos hasta el 50, y Practinúmeros 3, jugamos hasta el 100. Esta serie de libros de actividades ayudarán a los más pequeños en sus primeros aprendizajes de números y cómo escribirlos de una manera muy divertida. Y ahora regresamos con Patricio Madrid.
Gracias, Diana, y revisamos las novedades de nuestras distribuciones también, pero esta vez de las editoriales Blackie Books y Anagrama. Partimos con Blackie Books y los superhéroes y la filosofía. Verdad, libertad y justicia a través de los grandes del cómic y el pensamiento. 16 filósofos de universidades americanas, con la ayuda de algunos de los más influyentes escritores y críticos del género del cómic, examinan el significado del bien y del mal, los límites de la violencia, los problemas de la justicia más allá de la ley, la identidad personal o la definición de lo humano y lo sobrehumano. Y vamos ahora con Anagrama, donde presentamos Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan, una novela sobrecogedora sobre los peligros de la sobreexposición en redes, la explotación infantil y la falsa felicidad. Melanie se ha hecho famosa gracias a un reality, y cuando se transforma en madre de 2 hijos, explota la vida de ellos en un canal de YouTube, hasta que un día la hija menor es secuestrada. Una detective casi sin vida personal será la encargada de resolver el caso. De Melania Mazzucco llega La Arquitectriz, la fascinante historia de Plautilla Bricci, la primera arquitecta moderna en la Roma del siglo XVII. Plautilla, la segunda hija de su padre, la menos agraciada, pero la mujer destinada a ser la más importante. Y del escritor mexicano Álvaro Enrique publicamos Tu sueño, imperios han sido. El encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, una extraordinaria novela envuelta en misterios, violencia, ansias de poder y sueños. El choque entre 2 mundos, 2 imperios, 2 idiomas y 2 cosmovisiones. Y vamos ahora a la colección Argumento, donde arriban Dominio, de Marco de Éramo, una contundente y argumentada denuncia de lo que no funciona en nuestra sociedad y un útil manual de resistencia, la guerra invisible de los poderosos contra los súbditos. Y también Morir por las ideas, de Costica Bradatán. El autor repasa en este libro pionero las circunstancias de una galería de personajes que murieron por defender sus ideas en un momento decisivo. Algunos se los juzgó y condenó por no aceptar las reglas del poder establecido, mientras que otros murieron dilapidados por la multitud enfurecida o a raíz de los interrogatorios de la policía. Y en compactos publicamos El estrecho de Bering de Manuel Carrero, un libro que habla de la historia que fue y dejó de ser, y de la que pudo ser y no fue, así también como de la realidad y la ficción. Finalmente, un nuevo título llega a la biblioteca de Georges Simenon. Se trata de Maigret tiene miedo, el 5º libro de Simenon publicado por Anagrama en coedición con editorial Acantilado, y el segundo protagonizado por el comisario Maigret. Diana, vamos ya contigo en la etapa final. Así es, Pato, estamos llegando a la etapa final, como tú dices, y yo les quiero contar que estamos con nuestra campaña de verano. Partió la temporada de leer, que ya vemos en pantalla, porque esta es la estación preferida para que los lectores se pongan al día con los libros pendientes y, por supuesto, se lleven a sus vacaciones los nuevos títulos que